Muy buenos días a todos mis queridos estudiantes. Les habla el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría. Hoy listos para comenzar nuestra discusión en casos musculoesqueletales, parte 2. Ya habíamos hecho 3 casos para allá para principios de junio. Vamos a hacer ahora 3 casos más. Y el primer casito que tenemos del día, eh, tenemos un niño caucásico de unos 12 años de edad. Se queja de 6 semanas de dolor e hinchazón en la parte medial del muslo derecho, ah, pierna derecha, y el dolor es más intenso durante la noche. Niega cualquier traumatismo o enfermedad reciente. El examen físico revela una masa de tejido blando firmemente adherido a la pierna derecha con dolor y suprayacentes y calor suprayacente en el área. Eh, no hay eritema. La radiografía de la pierna muestra una lesión lítica grande y mal delimitada con reacción perióstica en la diáfisis femoral derecha con extensión al tejido blando. Y una biopsia de esta masa revela láminas de células redondas, primitivas, con núcleos pequeños y uniformes, al igual que citoplasmas escasos ante una tinción PAS positiva. Obviamente, la primera pregunta va a ser cuál es el diagnóstico del caso. La segunda pregunta es qué afecciones se deben considerar en el diagnóstico diferencial. La tercera pregunta es cuáles son los otros tumores de células pequeñas. Y ya dije lo que el niño tiene, como quien dice. ¿Cuál es la aberración cromosómica más probable que conducen a esta afección? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Y al final, ¿qué porcentaje de pacientes presentan enfermedades metastásicas en el momento del diagnóstico? La primera premisa, el, el diagnóstico más probable del caso, debido a la edad temprana en la presentación clínica del paciente, junto con la sensibilidad a la temperatura y la hinchazón alrededor de esta masa, estos son signos sistémicos de infección. ¿Y qué sugiere esto? Sugiere un sarcoma de Ewing sarcoma. Y este diagnóstico se apoya en la ubicación de la lesión y el aspecto histológico, con una presencia de células neuroectodérmicas pequeñas, redondas y azules, como de un tintejo azul, que se caracterizan en este tipo de neoplasia. ¿Qué afecciones se deben considerar en el diagnóstico diferencial? Bueno, las células infecciosas a considerar se incluyen ¿qué? Osteomielitis aguda, y también debe considerar lesiones benignas como los granulomas eosinofílicos o un tumor óseo de células gigantes. Eh, no deben de descartar otros tumores sólidos comunes de la infancia como el osteosarcoma, el linfoma primario, el sarcoma de células fusiformes y leucemia aguda, incluyendo metástasis de un posible neuroblastoma. ¿Cuáles son los otros tumores de células pequeñas? Otros tumores de células pequeñas incluyen el neuroblastoma, el tumor de Wilms tumor, el meduloblastoma y el rhabdomyosarcomas. ¿Cuál es la aberración cromosómica más probable que conducen a esta afección? En total, aproximadamente el 85% de los casos de sarcomas de Ewing se presentan una translocación del cromosoma T1122. T1122, y esta translocación conduce a la expresión, una sobreexpresión del gen EWS, Ewing Sarcoma, EWSR1, que es una codificación de las proteínas de unión al RNA en el cromosoma 22. Y esto se transloca junto al gen FL11 en el cromosoma 11, que codifica los factores de transcripción. Tenemos un poquito de bioquímica aquí. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? De esto tratan las ciencias básicas, combinar todo en estos casos clínicos. El tratamiento adecuado de esta afección, y ya que sabemos que el sarcoma de Ewing es una enfermedad sistémica,
debido a la alta tasa de recaída, entre un 80, 85, 90% de los pacientes que se someten solo a terapia local tienen una recaída. ¿Qué sucede? Que por lo tanto es probable que la mayoría de los pacientes presenten enfermedad metastásica microscópica, eh, una enfermedad metastásica microscópica subclínica en el momento del diagnóstico. Y esto se trata con quimioterapia. ¿Qué porcentaje de pacientes presentan enfermedad metastática en el momento del diagnóstico? Esta es la última pregunta. Solo el 25% de los pacientes presentan metástasis manifiestas en el momento del diagnóstico. O sea, eh, solo 25%. Caso 5, quinto caso. Una mujer de 72 años con antecedentes de osteoporosis, no antecedentes penales, acude a su médico de atención primaria, que es usted, después de caerse 2 días antes de una acera resbaladiza. Y esto es bien común en estos exámenes y en la vida real también. Y la señora aterriza sobre su lado izquierdo. Desde el día de la caída, no ha podido caminar debido a un dolor bestial, intenso en la cadera izquierda. El dolor empeora cuando intenta mover la pierna. Cuando se le pide que camine para evaluar su marcha, se niega. Dice, no, camine usted. Y diciendo que es demasiado doloroso. El examen físico revela signos vitales normales, dolor extremo en la rotación externa e interna de la cadera y sensibilidad en la porción anterolateral de la cadera izquierda, del lado donde la señora se cayó en la acera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ustedes ya deben de imaginarse que esto va a terminar en una sala de cirugía. B, ¿cuál es una posible complicación de esta afección? C, ¿qué huesos forman la articulación afectada? No voy a decir cuál articulación porque voy a estar regalando la pregunta. Yo no soy tan pendejo. Eh, 6 semanas después, una radiografía de repetición muestra un callo. ¿Qué indica el callo sobre la etapa de curación del paciente? Y vamos a empezar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La causa más probable del dolor lateral en la cadera en pacientes ancianos incluyen osteoartritis, bursitis, metástasis y fracturas femorales. Esta señora se cayó. Esta paciente, la aparición repentina de dolor después de la caída y la incapacidad para caminar sugieren una fractura del cuello del fémur y si tiran una radiografía, un rayo X, lo van a ver. Las fracturas del cuello femoral pueden ser incompletas o completas, sin desplazamiento, con desplazamiento parcial o total. Qué lindo. ¿Cuál es una posible complicación de esta afección? La fractura del cuello del fémur puede interrumpir el suministro de sangre a la cabeza del fémur. Y el principal suministro arterial a la cabeza del fémur proviene de las arterias, you got it, femorales, circunflejas, medial y lateral, que son las ramas de la arteria femoral profunda. Al igual que la arteria del ligamento de la cabeza del fémur, que es una rama de la arteria obturatriz. Las arterias circunflejas pueden verse afectadas por este tipo de fractura, dejando solo la arteria del ligamento, que es una rama del obturador, como el único suministro. La interrupción del suministro de sangre puede causar ¿qué? Necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Avascular, ¿de dónde? De la cabeza del fémur. So, ¿qué huesos forman la articulación de la blanco y es cadera? La articulación de la cadera está formada por la cabeza del fémur que se articula con el acetábulo. Y el acetábulo está formado por el ilión, el isquión y el pubis. Acetábulo formado por ilión, isquión y el pubis. Y el borde fibrocartilaginoso, el labrum acetabular. Esa se une al margen acetabular y profundiza la copa acetabular. ¿No me creen?
Consulten su manual de anatomía. 6 semanas después, una radiografía, un X-ray de repetición muestra un callo. ¿Qué indica el callo sobre la etapa de curación de esta paciente? La curación ósea a menudo se divide en tres etapas. Three phases. La fase inflamatoria, la fase reparadora y la fase de remodelación. Repetimos. ¿Cómo te curas cuando te rompes un hueso? La curación ósea a menudo se divide en la fase inflamatoria, número uno, número dos, fase reparadora y número tres, fase de remodelación. La fase inflamatoria se forma un hematoma en el lugar de la fractura para ayudar a suministrar los componentes básicos de la formación de hueso nuevo. La reabsorción ocurre en los bordes del hueso, eh, por lo que es más probable que las fracturas se observen en la radiografía varios días después de la lesión. La fase reparadora, en el lugar de la fractura, comienza a formarse nuevos vasos sanguíneos que suministran nutrientes al cartílago. Y esto es seguido por la formación de un callo. Qué bueno, quiere decir que la señora se está sanando. Las células osteoprogenitoras que forman el callo derivan de la superficie interna del periósteo, no de la médula ósea ni de la placa epifisiaria o epifisaria. El paciente se encuentra en esta etapa de curación cuando vimos el callo. Y por último está la fase de remodelación. El callo endocondral se osifica y el hueso experimenta una remodelación estructural, un proceso que es mucho más lento en los ancianos que en los niños, pero en la vida cotidiana nosotros nos referimos a eso como precisamente, mira, desarrolló un callo. So, el callo significa en esta paciente que está en la fase reparadora. Un sobrehueso. En mis tiempos le llamábamos a eso un sobrehueso, un callo. Caso 6, el último caso del día. Un niño nacido a término de 2 semanas es llevado a su pediatra porque sus padres han notado que tiene un escroto derecho grande y lleno. ¿Lleno de qué? De líquido en el escroto y es casi con certeza un hidrocele, ¿verdad? Eh, el escroto y el testículo izquierdo son normales. En la exploración física, el escroto derecho parece estar lleno de un volumen de líquido que se reduce al aplicar presión, when you squeeze it. También se observa una pequeña masa abultada y reducible en la zona inguinal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. B. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial si el paciente fue un niño en lugar de un neonato? C. ¿Qué estructuras definen el triángulo de Hasselbalch? Eh, A, B, C, D. D. ¿Qué distingue a los dos tipos principales de esta afección? E. ¿Qué tipo de esta afección es más común en bebés y niños? Y F, ¿cuál es el contenido del cordón espermático normal? Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, en recién nacido, una acumulación indolora de líquido en el escroto es casi con certeza una hidrocele y debería resolverse por sí solo, como al año. El hecho de que el líquido en el escroto sea reducible indica que el hidrocele fue causado por una comunicación con el líquido intraperitoneal a través de una hernia. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial si fuera un niño en lugar de un neonato, ya un nene más grandecito? En un niño con una masa escrotal inodora se debe considerar la posibilidad de un tumor y un varicocele o una acumulación, que es una acumulación de venas dilatadas y tortuosas del plexo
pampiniforme. Y esto se presenta principalmente en el lado izquierdo. A la palpación, un tumor es firme, duro, en lugar de estar lleno de líquido. You cannot squeeze it. No puedes apretarlo. Además, un hidrocele se transilumina con luz. Usas your pen light y vas a poder ver a través de eso, se va a transluminar. Con los tumores y los varicoceles no hay transiluminación. ¿Qué estructuras definen el triángulo de Hasselbalch? El triángulo de Hasselbalch está formado por el borde lateral del músculo recto abdominal, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Volvemos. Hasselbalch Triangle, formado por el borde lateral del músculo recto abdominal, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. ¿Qué distingue a los dos tipos principales de esta afección? Las hernias directas sobresalen a través de una debilidad en el suelo del conducto inguinal dentro del triángulo de Hasselbalch, directamente a través del triángulo. Eh, y es- el triángulo del Hasselbalch en la posición medial a los vasos epigástricos inferiores y así entra en el anillo externo hacia el saco escrotal. Vamos a volver a decir esto. Hernias directas sobresalen a través de una debilidad en el piso, en el suelo del conducto inguinal dentro del triángulo de Hasselbalch medial a los vasos epigástricos inferiores para entrar al anillo externo hacia el saco escrotal. Y las indirectas, bueno, las hernias indirectas entran en el conducto inguinal lateral al triángulo de Hasselbalch, indirectamente a través del anillo inguinal interno y luego a través del conducto inguinal hasta el anillo inguinal externo, ubicado por encima y lateral al tubérculo púbico y finalmente al saco escrotal. Vale la pena destacar que cuando entran estas hernias indirectas, entran en el conducto inguinal lateral del triángulo de Hasselbalch, lo hacen lateral a los vasos epigástricos inferiores y van indirectamente a través del anillo interno que está ubicado en la fascia transversalis. Y como dije, luego anterior a través del conducto inguinal hasta el anillo inguinal externo, ubicado por encima y lateral al tubérculo púbico y de ahí finalmente hacia el saco escrotal. En su manual de anatomía podrán ver esto con lujo de detalle. ¿Qué tipo de esta afección es más común en bebés y niños? Las hernias inguinales indirectas son más comunes en niños, ya que son el resultado de un fallo congénito del cierre del proceso vaginal. Y finalmente, la última pregunta, ¿cuál es el contenido del cordón espermático normal? El cordón espermático normal en el canal inguinal contiene la arteria y las venas testiculares, los vasos linfáticos y el conducto deferente. La vaina del del cordón, perdón. La vaina del cordón, baqueta, holster, está formada por la fascia espermática interna, el músculo cremasteriano y la fascia espermática externa. Vamos a repetir esto. La vaina del cordón está formado por la fascia espermática interna, el músculo cremasteriano y la fascia espermática externa. El nervio iliolingual se encuentra en la vaina y sale por el anillo externo y es vulnerable a lesiones en las reparaciones quirúrgicas de hernias. Hay que tener mucho cuidado cuando están operando en esa área. Eh, la rama genital del nervio genitofemoral inerva al músculo cremasteriano. El proceso vaginal es una extensión del peritoneo que normalmente se oblitera espontáneamente
entre el polo superior de los testículos y el anillo inguinal interno. Más sin embargo, en algunos casos permanece permeable y esto aumenta el riesgo de hidrocele y las hernias indirectas. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy, casos del sistema del sistema musculoesqueletal y tejido conectivo. El viernes vamos a hacer nuestra sesión de preguntas escoge múltiple, multiple choice, multiple guessing, adivina la mejor contestación, como quieras llamarla. Gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, pueden verlo cuantas veces les salga, le dan rewind y se entretienen con un café o un palo de ron, ¿ok? Así es que nos vemos el viernes. Chao, chao.